El origen de la Segunda Guerra Mundial, claves y detonantes. El mundo aún se tambaleaba por las secuelas de la Primera Guerra Mundial cuando las tensiones globales comenzaron a escalar, preparando el escenario para un conflicto aún más devastador. Los descontentos nacionales, las rivalidades económicas y políticas, y los resquemores territoriales se entrelazaban, creando un caldo de cultivo para la guerra. El Tratado de Versalles jugó un papel crucial en el fomento del descontento en Alemania. Las severas condiciones impuestas, incluyendo reparaciones económicas abrumadoras y la pérdida territorial, alimentaron un profundo resentimiento nacional, haciendo que el país ansiara revancha y restauración. Adolf Hitler supo capitalizar el descontento alemán, prometiendo revancha contra las injusticias del tratado y la restauración de la gloria alemana. Su ascenso al poder marcó el inicio de una era de agresión que cambiaría el curso de la historia. Mientras tanto, en Asia, Japón expandía sus fronteras militares en un intento de dominar el continente. Esta expansión no solo exacerbó las tensiones regionales sino que también estableció un frente de conflicto que eventualmente se entrelazaría con el conflicto global emergente. En Europa, la política de apaciguamiento buscaba evitar a toda costa un nuevo conflicto. Naciones como el Reino Unido y Francia cedían ante las demandas de Hitler, esperando satisfacer su apetito expansionista. Sin embargo, estas concesiones solo sirvieron para emboldar el régimen nazi, acercando aún más el espectro de la guerra. La anexión de Austria por parte de Alemania, conocida como el Anschluss, marcó el inicio de la expansión territorial nazi. Este acto, aunque prohibido por el Tratado de Versalles, fue recibido con júbilo por muchos austriacos, aumentando así el poderío de Hitler. La crisis de los Sudetes en Checoslovaquia expuso la vulnerabilidad de Europa ante Hitler. Con la promesa de proteger a los alemanes étnicos, el Führer demandó y obtuvo esta región, demostrando la ineficacia de la política de apaciguamiento europea. El pacto Ribbentrop-Molotov, una alianza inesperada entre Alemania y la Unión Soviética, sorprendió al mundo. Este acuerdo secreto de no agresión permitió a ambas potencias repartirse Polonia, mostrando un pragmatismo cínico que desestabilizó aún más a Europa. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 por parte de Alemania fue el catalizador que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. La rápida victoria alemana, gracias a la táctica de la Blitzkrieg, dejó a Europa en shock y marcó el fin de la paz. La reacción de Francia y el Reino Unido, declarando la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia, demostró finalmente la voluntad de enfrentar la agresión de Hitler. Sin embargo, esta determinación llegó tarde y no pudo prevenir la catástrofe que se avecinaba. La caída de Francia marcó un momento crítico en la Segunda Guerra Mundial. La Blitzkrieg alemana, una estrategia de ataques rápidos y sorpresivos, desmoronó la resistencia francesa, llevando a la ocupación de gran parte del país. Este evento dejó a Gran Bretaña como el único bastión contra la expansión nazi en Europa Occidental. La batalla de Inglaterra fue una prueba de resistencia para los británicos. Frente a los implacables bombardeos de la Luftwaffe, el Reino Unido, liderado por Winston Churchill, se mantuvo firme. La valentía de la Royal Air Force fue crucial para repeler la ofensiva alemana, marcando la primera gran derrota de Hitler. Operación Barbarroja representó un audaz giro en la guerra, con la invasión alemana de la Unión Soviética. Esta operación abrió el frente oriental, el más grande de la guerra, y marcó el inicio de un conflicto brutal que eventualmente desangraría al ejército alemán. El ataque sorpresa a Pearl Harbor por Japón cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Este acto impulsó a Estados Unidos a entrar en la guerra, sumando una potencia industrial y militar decisiva a las fuerzas aliadas. La implicación estadounidense revirtió el equilibrio de poder global. El Holocausto reveló la faceta más oscura de la guerra, con la persecución y exterminio sistemático de judíos y otros grupos por parte del régimen nazi. Este genocidio, uno de los capítulos más sombríos de la humanidad, subrayó la brutalidad inhumana del Tercer Reich. La batalla de Stalingrado marcó un antes y un después en el frente oriental. La tenaz resistencia soviética y la posterior contraofensiva resultaron en una derrota catastrófica para Alemania, invirtiendo el curso de la guerra en Europa del Este. El desembarco de Normandía, conocido como el Día D, abrió un segundo frente en Europa Occidental. Este audaz movimiento de los aliados aceleró la liberación de territorios ocupados por los nazis, empujando a las fuerzas alemanas hacia una retirada. La caída del régimen nazi fue un proceso tumultuoso que culminó en la Operación Valquiria, un fallido intento de golpe de Estado y finalmente en el suicidio de Hitler. La rendición incondicional de Alemania marcó el fin de la guerra en Europa. La rendición de Japón llegó tras el devastador impacto de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Este acto sin precedentes no solo puso fin al conflicto en el Pacífico sino que también cambió el panorama de la guerra moderna. Las consecuencias de la guerra fueron profundas, delineando el escenario global para las décadas venideras. La formación de la ONU buscó prevenir futuros conflictos, mientras que el inicio de la Guerra Fría dividió al mundo en dos bloques ideológicos opuestos. Los juicios de Nuremberg marcaron un hito histórico, estableciendo un precedente en el castigo de los crímenes de guerra.
La comunidad internacional unió fuerzas para juzgar a los principales responsables del régimen nazi, sentando las bases del derecho internacional moderno. La reflexión final sobre la Segunda Guerra Mundial nos lleva a contemplar las lecciones aprendidas y el legado dejado. La creación de la ONU y el establecimiento de un nuevo orden mundial buscaron evitar que se repitieran los horrores vividos, enfatizando la importancia de la paz y la cooperación internacional.